El hijo del millonario en crisis. El acto oscuro de la sirvienta que lo transformó para siempre era una noche oscura y tormentosa cuando la mansión de los Villanueva, con sus majestuosos muros y luces parpadeantes, se convirtió en el escenario de un secreto inimaginable. El hijo del magnate, Alejandro, había estado esperando esto. Una revelación tan oscura que cambiaría su vida para siempre. La sirvienta, una chica sencilla llamada María, tenía en sus manos un poder que nadie sospechaba. Y no era un poder cualquiera, era un secreto que habría de sacudir cada rincón de su privilegiada existencia. Las sombras del pasado parecían cobrar vida, como una tormenta que se aproxima y que deja un frío en el aire. El corazón de Alejandro latía con fuerza, como si supiera que algo grande estaba por suceder. Algo que haría temblar hasta los cimientos de su mundo dorado, poco a poco. Se sabía que María había estado guardando un oscuro secreto sobre la familia Villanueva, un hecho escalofriante que revoloteaba por los pasillos de la mansión como un susurro. La historia hablaba de un antiguo pacto, una promesa sellada con sangre y sombras. Cuando la curiosidad de Alejandro lo llevó hasta el sótano de la casa, se encontró con un viejo cofre cubierto de polvo. La curiosidad se transformó en pánico al abrirlo y descubrir una serie de cartas amarillentas, llenas de advertencias, pasiones prohibidas y traiciones profundas. Pero había más. Entre esos antiguos papeles había una fotografía desgastada que lo sumió en un mar de preguntas. ¿Quién era realmente María y qué relación tenía con su familia? La atmósfera estaba cargada de tensión. Los ecos del pasado resonaban con fuerza, mientras él se debatía entre la verdad y el silencio. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el corazón en la garganta, Alejandro no podía soportar la ansiedad. ¿De verdad estaba dispuesto a descubrir el oscuro secreto que envolvía a su sirvienta? Su mente corría rápido, imaginando todos los escenarios posibles: traición, locura, oscuridad familiar. En su pecho, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de él. Al enfocarse nuevamente en la fotografía, una sensación helada lo recorrió. Era el rostro familiar de alguien muy querido, alguien que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo podía estar relacionado con María? La pregunta, como una espina en su mente, giraba sin descanso. Decidido a sacar la verdad a la luz, Alejandro respiró hondo y se preparó para enfrentar a María. Pero, ¿estaba listo para recibir lo que ella tenía que revelar? El destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de una manera que nadie podría haber imaginado. Capítulo 2. La revelación de María. La mansión parecía estar viva. Sus muros, testigos silenciosos de secretos y mentiras, crujían bajo el peso de un pasado que regresaba con fuerza. Alejandro tomó un respiro profundo, el aire se sentía pesado, como si su propia respiración fuera un delito en aquel lugar. Con paso firme, se dirigió a la cocina, el corazón golpeándole como un tambor. ¿Qué haría si María no estaba preparada para hablar? ¿Cómo enfrentar una verdad que podría destruir su mundo? Al entrar a la cocina, encontró a María de espaldas, afanada en la preparación de la cena. El aroma de hierbas y ajo invadía el espacio, un contraste extraño con la tormenta que rugía en su interior. Ella se detuvo bruscamente al sentir su presencia, con la tensión visible en sus hombros. Alejandro traspuso la línea del ambiente acogedor a un abismo de incertidumbre. María, necesitamos hablar, dijo él, esfuerzo de calma en su voz temblorosa. Ella se giró lentamente, los ojos oscuros reflejando un remolino de emociones. El gesto que había sido habitual y cordial entre ellos, ahora era tenso, cargado de algo mucho más profundo. Alejandro recordó la fotografía, cada vez más confuso, ansioso por desentrañar el enigma. ¿De qué se trata, Alejandro?, preguntó María, su voz temblorosa casi inaudible. Tomó valor, buscando en sus pensamientos la manera de expresar lo que sentía.
pero los temores se arremolinaban en su pecho. Decidió que la verdad tenía que salir, por más cruda que fuera. He encontrado algo en el sótano. Cartas, una fotografía. ¿Quién eres realmente, María? ¿Qué sabes de mi familia? El dolor que apareció en el rostro de ella fue como un golpe directo al estómago. Alejandro sintió como el aire se le escapaba. ¿Y si lo que iba a escuchar cambiaría todo? Pronto, el silencio se hizo denso, como si el tiempo se detuviera en espera de la respuesta. No es tan simple, empezó María, dando un paso atrás, como si cada palabra la lastimara. Las manos de él comenzaron a temblar. Recordó su infancia, los momentos con su madre, su risa. Y ahora, aquí estaba, buscando la verdad como un náufrago deseando la salvación. No podía dejar que la esperanza se desvaneciera. Necesito saberlo, exclamó, con un hilo de desesperación en su voz. ¿Esta fotografía, quién es? Ella desvió la mirada, el miedo arrugando su rostro. Es mi madre, respondió finalmente, sus ojos vidriosos a punto de derramar lágrimas. La revelación cayó como un rayo, iluminando todo lo que Alejandro había imaginado. ¿Tu madre? Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué tiene que ver con los Villanueva? María cerró los ojos, y en un suspiro entrecortado, comenzó a contar una historia que lo unía a sus raíces, un lazo que se había cortado durante años. Pero, mientras hablaba, Alejandro se sintió caer en un abismo, una caída sin final. Su mente trataba de comprender las implicaciones, los secretos que lo rodeaban como un nido de serpientes venenosas. De repente, un estruendo resonó desde la sala, un caos interrumpiendo la oscura revelación. Ambos miraron hacia el sonido, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué fue eso?, susurró María, el pánico reflejado en su voz. Sin pensarlo, Alejandro tomó su mano, una conexión inesperada en medio del caos. Eran cómplices ahora, atrapados en un juego sin reglas. Lo que comenzaba como la búsqueda de una verdad familiar se transformaba en un oscuro laberinto lleno de peligros. ¿Estamos a salvo aquí?, preguntó él, incapaz de disimular la creciente inquietud. La mirada de María respondía más que cualquier palabra, el peligro acechaba. Mientras ambos se acercaban cautelosamente hacia el origen del ruido, una voz familiar rompió el silencio, arrastrando consigo un eco de traición y revelaciones más profundas. Alejandro no estaba preparado para lo que vendría. Capítulo 3. Ecos de traición. El sonido resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un canto desgarrador. Era inconfundible, la voz de su padre, Julián Villanueva, retumbaba en la sala de estar. La tensión entre Alejandro y María se volvió palpable, como si el aire se hubiera vuelto un hilo frágil, a punto de romperse. Sin darse cuenta, se arrastraron hacia la puerta, cautelosos, ansiosos por descubrir qué estaba sucediendo. Un hilo de luz se filtraba por la rendija de la puerta entreabierta. Alejandro contuvo la respiración y empujó suavemente la puerta, revelando una escena que hubiera preferido no ver. Su padre, visiblemente alterado, discutía con una figura encapuchada, un extraño cuya presencia emanaba peligro y desconfianza. «No puedo seguir cubriéndote», gritó Julián, su voz cargada de rabia. «Si alguien lo descubre, perderá todo». «¿Todo?». Alejandro sintió que una ola de incredulidad lo ahogaba. ¿De qué estaba hablando su padre? Aquella frase resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. La figura encapuchada se dio la vuelta, dejando entrever una sombra familiar, pero era imposible identificarla bajo la oscura capucha. «¿Qué importa lo que digan?», respondió la figura, su voz entrecortada y temblorosa. «Hazlo, Julián. Tan solo deshazte de él». «No podemos dejarlo vivo». El estómago de Alejandro se retorció. ¿Quién era ese extraño? ¿Y qué fechoría estaba tramando? Con cada palabra, el rompecabezas se volvía más caótico, las piezas colocándose en ángulos que desconcertaban su rostro. María, a su lado, había palidecido. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror y determinación. Cautelosamente, le hizo una señal, sugiriendo que se alejaran antes de ser descubiertos. Pero algo lo ató allí, su curiosidad lo empujaba a escuchar más. «No puedo hacerlo», dijo Julián, balbuceando. «Si lo hago, estoy condenando a mi propia familia».
La figura encapuchada hizo una pausa, susurros amenazantes entre la oscuridad. Alejandro apenas podía recordar su respiración mientras sopesaba el dilema que se estaba presentando. La familia, el poder, el secreto. Sus piernas comenzaron a temblar, pero no podía retroceder. Su mundo se desmoronaba en cada segundo que pasaba. «¿Entonces te arriesgarás?», preguntó el encapuchado, con un tono de burla, agazapado en la penumbra. «¿Te vas a poner en peligro a tu heredero?». El corazón de Alejandro se detuvo. Su cabeza giró hacia María, quien momentáneamente había olvidado su propia inquietud. La revelación se posó sobre ellos como una sombra siniestra. Eran más que secretos, eran vidas en juego. «Basta», exclamó Julián, su voz rota. «No puedo seguir. No sé cuánto tiempo puedo soportar esto». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto para él? ¿Era tan solo un peón en un juego de traición? ¿O había otras dimensiones que su padre había ocultado, escudándose en oscuras decisiones? María soltó su mano, un gesto que le dejó el alma desgarrada. Alejandro apenas pudo soportar la confusión cuando ella susurró: «Alejandro, debemos irnos ahora». No podemos quedarnos aquí, pero su curiosidad era más fuerte, y la tensión entre la necesidad de respuesta y el deseo de huir lo mantenía frente a la puerta, atrapado entre el peligro y la verdad. De repente, la figura encapuchada miró en su dirección. «¿Quién está ahí?», roncó, el eco de su voz reverberando con un poder inquietante. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Era una trampa. «¡Corre!», gritó María, mientras de un empujón la sacaba de la visión del misterioso intruso. Se lanzaron al pasillo, el miedo aferrándose a ellos como un manto oscuro. Sin embargo, el eco de la verdad seguía resonando en su mente. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras de la mansión? El peligro estaba cada vez más cerca, pero Alejandro sabía que no podía escapar de su destino. Mientras corrían, el pasillo pareció extenderse, y en su interior abandonaron la protección de la ignorancia. Lo que vendría a continuación podría sacudir los cimientos de todo lo que conocían. Horas, quizás días, de incertidumbre se avecinaban. Y en el fondo de su ser, Alessandro comprendió que la verdad era un laberinto oscuro, y que tal vez nunca podría encontrar la salida. ¿Qué otras verdades encontraría en el camino? Capítulo 4. Sombras del pasado. La respiración de Alejandro se convirtió en un eco frenético mientras sus pies golpeaban el suelo de mármol. El frío del suelo parecía atravesar su piel, estableciendo una conexión con el terror que lo envolvía. María lo arrastraba, y juntos zigzagueaban por el laberinto de pasillos que se sentían cada vez más amenazantes. Un sonido insignificante, como el crujir de la madera por detrás de ellos, enviaba escalofríos por su espalda. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una lucha por escapar de lo desconocido. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro, la voz temblando entre el miedo y la indignación. Tenía que saber más, necesitaba respuestas. «No lo sé», respondió ella, su voz bajita, pero firme. «Solo tenemos que alejarnos de ese lugar. No podemos quedarnos aquí». De repente, una puerta cercana se abrió con un chirrido ominoso, y ambos se detuvieron, el corazón casi les salta del pecho. Se asomaron furtivamente. La silueta del encapuchado se movía detrás de una luz tenue, segura en sus pasos, avanzando hacia donde estaban. «Debemos escondernos», susurró María, y sin pensar, los dos se lanzaron hacia la habitación más cercana. El cuarto era un antiguo estudio, con estanterías llenas de libros cubiertos de polvo y un escritorio desordenado. Allí, entre objetos familiares y recuerdos de una vida que parecían ajenos de la situación, Alejandro sintió un nudo en su garganta. Todo lo que conocía sentía que se desmoronaba ante él. «Cierra la puerta», dijo María, mientras él giraba la perilla con manos temblorosas. Alejandro se acercó al oscuro rincón y se escondió detrás de una silla enorme. El silencio se convirtió en un monstruo, aplastándolo con su ausencia de sonido. Él podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos, bebiendo de la adrenalina que ahora movía cada fibra de su ser. Una sombra se acercó a la puerta, y el encapuchado se detuvo para escuchar. «No pueden haber ido muy lejos», susurró el extraño, su voz igual de fría que el acero.
¿Quién era realmente esa figura? ¿Qué secretos escondía para que su padre se sintiera tan amenazado? Con cada pregunta, el miedo se mezclaba con la necesidad de descubrir la verdad. De repente, el sonido de pasos se alejó y un segundo después, un ruido ensordecedor retumbó desde el pasillo. Una puerta se abrió y se cerró de un golpe, despertando la inquietud que siempre había estado latente en el hogar de su padre. Fue un grito que desgarró la penumbra. Julián, gritó la voz encapuchada, la rabia y el peligro se entrelazaban. Una ola de furia atravesó a Alejandro. Su padre estaba en peligro y él no podía permanecer oculto. Salió de su escondite, decidido a enfrentar la verdad, a plantear las preguntas que se acumulaban en su mente. «Papá», gritó, su voz quebrada resonó en el aire. María lo miró, horrorizada, pero no había marcha atrás. En ese momento crucial, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Las miradas se cruzaron y su padre apareció en el umbral, descompuesto, sus ojos ampliándose al ver a su hijo. Fue solo un instante, pero el terror y la desesperación se reflejaron en sus rostros. «Alejandro, vete de aquí», imploró Julián, su tono lleno de pánico. Sin embargo, el encapuchado ya había regresado al estudio, con una presencia ominosa que hizo que el aire se volviera denso. «No puedes salvarlo», dijo, su voz llena de veneno. «Vas a perderlo todo». Las palabras cayeron como un yugo sobre Alejandro. Era un desafío, una revelación atroz. Todo lo que una vez consideró seguro comenzaba a desvanecerse como polvo. «¿Qué estás diciendo?», dijo Alejandro, enfrentando primero a la figura y luego a su padre. «¿Qué es lo que realmente está en juego aquí?». Y la respuesta que siempre anheló podría abrir la caja de Pandora, pero el miedo y la incertidumbre lo inmovilizaron. Sin embargo, su determinación brilló y antes de darse cuenta, ya estaba dando su siguiente paso. ¿Sería suficiente para proteger a su familia o solo estaría lanzándose al abismo? Con cada decisión, se acercaba más al borde. Y mientras su padre se preparaba para responder, el tiempo parecía detenerse, aferrándose a un relato que era solo el inicio de un conflicto titánico. En ese momento de tensión palpable, una puerta lejana se cerró de un golpe nuevamente y las luces comenzaron a parpadear. Algo oscuro y desconocido estaba detrás de todo esto, y lo que se instalaría en la familia Villanueva serían sombras del pasado que nunca se habían ido. Capítulo 5. Verdades escalofriantes. El rostro de Julián se contorsionó, enfrentando el terror que había enterrado a lo largo de los años. Alejandro sintió como si una ola de desesperación lo estuviera arrastrando al abismo. «Papá, ¿qué estás escondiendo?». Su voz tembló entre la ansiedad y el deseo de comprender. La figura encapuchada dio un paso adelante. Sus ojos escondidos tras la sombra de la capucha relampaguearon con una mezcla de burla y odio. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, hijo de Julián». El ambiente se tornó denso. Alejandro miró a su padre, buscando alguna señal, algo que le indicara que podía confiar en él. Julián respiró hondo, la angustia lo consumía. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras su mente buscaba las palabras adecuadas. «Alejandro», comenzó, pero la voz del encapuchado interrumpió. «Cállate», ordenó, con una furia que resonó por las paredes del estudio. «No quiero oír más mentiras». Las luces parpadeaban, creando sombras vívidas que danzaban a su alrededor. La tensión palpable aumentaba, y cada segundo que pasaba parecía llenar la habitación de ecos de un pasado sombrío. «¿Qué le hiciste a mi madre?», preguntó Alejandro, el dolor cada vez más evidente en su voz. Allí, en la penumbra, el encapuchado sonrió, una sonrisa torcida que revelaba más que simples intenciones maliciosas. «Tu madre, Alejandro, dejó atrás más que solo su vida. Ella escondía secretos que jamás debieron ser revelados». Un escalofrío le recorrió la espalda, y la sensación de que estaban atrapados en un juego mortal lo ahogó. La habitación parecía cerrarse sobre él. María, paralizada a su lado, no podía apartar la mirada. El juego del encapuchado era mortal, y cada palabra fue como una cuchillada que cortaba la realidad en pedazos. «Tú solo estás en medio de todo esto», continuó el encapuchado. «Ella decidió sacrificarse, y tú, que morabas en su pequeño mundo de mentiras, no sabías la verdad que te estaba robando». La ira y la confusión murmuraban en el corazón de Alejandro. «No puedo permitir que dañes a mi padre».
Dañarle, replicó el encapuchado, con un tono burlón. Se lo merece. Siempre estuvo al tanto de lo que ocurría y decidió jugar con fuego sin pensar en las consecuencias. El aire se volvió pesado, como si una tormenta se avecinara. Las palabras del extraño resonaban en sus oídos, mezclando su pasado con verdades olvidadas. Algo dentro de Alejandro se encendió, una chispa de valor que parecía haber estado ocultándose al igual que los secretos del pasado. No sé quién eres, dijo con una voz más fuerte, pero no permitiré que destroces a mi familia. Alejandro sintió una energía vibrante recorrer su cuerpo, un instinto que lo empujaba a actuar. Pero el encapuchado se acercó lentamente, como una sombra devoradora que avanzaba hacia la luz. Es demasiado tarde para salvarlo, pequeño. La habitación comenzó a temblar, y una sensación de inminente peligro llenó cada rincón. La tensión se notaba en el aire. ¿De verdad había llegado el momento de enfrentarse a la sombra que se cernía sobre su familia? En el fondo, una pregunta se instaló en su mente. ¿Era él el único que podría poner fin a la maldición que les había perseguido? La puerta del estudio se cerró de golpe, atrapándolos en un mundo donde las sombras del pasado eran más que un eco. María, él gritó, mientras las luces parpadeaban con más ferocidad. ¡Sal corriendo! Pero, ¿y si al hacerlo, dejaba a su padre solo en su peor pesadilla? La decisión chisporroteaba en su mente, cada elección podría ser la última. El encapuchado levantó la mano, dispuesta a desatar el caos. Alejandro se interpuso, luchando con todas sus fuerzas, pero una fuerza oscura comenzó a consumir la habitación. La verdad estaba a punto de estallar, y el precio de conocerlo podría ser su vida. Mientras el mundo alrededor de ellos se tambaleaba, la única certeza que tenía era que no todo lo que creía conocer era lo que parecía. Y en una fracción de segundo, mientras el encapuchado se abalanzaba hacia él, Alejandro comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar el oscuro secreto que envuelve a su familia antes de que fuera demasiado tarde? El futuro se desvanecía en la penumbra, y la próxima revelación podría cambiarlo para siempre. Capítulo 6. La revelación. La habitación temblaba, y la sombra ominosa se lanzaba hacia Alejandro. Un instinto primario le gritaba que retrocediera, pero sus pies se mantenían firmes en el suelo, como si la tierra misma lo anclara. En un instante, la mano del encapuchado se detuvo, suspendida en el aire. La intensidad de la mirada de Julián se levantó como un faro en la tormenta. «Detente», gritó Julián, el timbre de su voz mezclando desesperación y autoridad. Su pecho subía y bajaba con rapidez, visiblemente afectado por el desenlace inminente. El encapuchado detuvo su avance, su sonrisa burlona desvaneciéndose ante la mirada firme de Julián. «¿Crees que puedes proteger a tu familia de lo que ya ha sido decidido?», preguntó, burlándose de la lucha interna que desgarraba a padre e hijo. «¿Qué sabes tú sobre proteger?», respondió Julián, un chispazo de valor resplandeciendo en su voz. «La única verdad que existe aquí es que no puedes seguir atormentándonos». De repente, como si las palabras fueran un catalizador, el encapuchado dio un paso atrás, confuso por la fuerza que emanaba de Julián. Alejandro pudo sentir una mezcla de emociones brotando de su padre, miedo, pero también un destello de valentía que nunca había notado. La conexión entre ellos, aunque tensa, se sentía más fuerte de lo que jamás había imaginado. «¿Por qué estás tan seguro de que tengo el poder de revelarle la verdad a Alejandro?», susurró el encapuchado, el sarcasmo virando hacia una inquietud palpable. Julián, todavía temblando, respiró hondo. «Porque soy su padre y la sangre siempre hablará más fuerte que los secretos». María, aún paralizada por el terror, encontró finalmente la valentía para interrumpir. «Dímelo, dímelo todo». «No más mentiras», su voz resonó con el eco de su propia historia, una mujer atrapada en un mundo ajeno. El encapuchado dejó una risa amarga escapar, como si el dolor ajeno le brindara satisfacción. «¿Todo? Lo que no entendéis es que las verdades son más destructivas que cualquier mentira». «Tú nos has dejado sin elecciones», respondió Alejandro, alineando su mirada con la de su padre. «Comienza a hablar». El encapuchado, que antes parecía un monstruo imparable, titubeó. En su interior, Alejandro pudo ver una grieta, un desliz de duda. Era posible que la situación pudiera dar un giro inesperado.
Está bien, el encapuchado se acomodó la capucha, como si le costara despojarse de su oscuro disfraz. Pero, tómalo como una advertencia, hay cosas que no querrás escuchar. Y con esa promesa retadora, comenzó a desvelar los hilos de la trama que los unía. Había secretos escondidos en el pasado que giraban alrededor de su madre, secretos sobre la riqueza de su familia, y la sirvienta cuyo papel era más oscuro de lo que jamás podrían imaginar. La atmósfera se tornó aún más tensa, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Las palabras brotaron del encapuchado como veneno, revelando un laberinto de traiciones y alianzas inesperadas que habían manchado la vida de todos los involucrados. A medida que sus palabras llenaban el aire, Alejandro sintió que su corazón se encogía. La historia de su madre, de su familia, de la sirvienta que había estado presente en su vida como un mero símbolo de lealtad se convertía en la fuente de un dolor que nunca había conocido. En el fondo, la decisión de ella la condenó y tú el encapuchado se detuvo, con una mirada penetrante, tú eres el último en pie que puede romper el ciclo. Súbitamente, las luces parpadearon y un estruendo resonó en el exterior, un eco de una puerta abriéndose. El susurro de las verdades a punto de ser reveladas colisionó con la posibilidad de un nuevo peligro, un nuevo desafío que agazapaba en las sombras. Alejandro sabía que el caos aún no había terminado. Ni las revelaciones ni el peligro inminente que parecían ineludibles. En su interior, una tormenta se desataba. ¿Quién realmente eres tú?, se atrevió a preguntar, sintiendo que la respuesta era crucial para el destino de su familia. Mientras el encapuchado se preparaba para revelar su identidad, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo del pasillo. La sobrecogedora pregunta colgaba en el aire. La verdad ya no solo afectaba a su familia, ahora, parecía que el mundo entero se tambaleara al borde del abismo. ¿Sería la revelación el principio de su salvación o la antesala de un horror inimaginable? La presión aumentaba y cada segundo se sentía como una condena. Capítulo 7. El eco de las sombras. El estruendo reverberó a través de la casa, como si los cimientos mismos estuvieran advertidos de lo que iba a suceder. Alejandro sintió como un escalofrío le subía por la columna vertebral, moviéndose entre el miedo y la necesidad de escuchar la verdad. A medida que el encapuchado se giraba, la capucha se deslizaba, creando un juego de luces y sombras que danzaban en su rostro. «No», gritó María, y su voz quebrada resonó en la noche, encadenando el temor que todos sentían. El encapuchado apenas se ajustó la capucha, pero su mirada se volvió más clara, más intensa. Era como si un imán poderoso lo obligara a revelar lo que llevaba dentro, una lucha en su interior que no podía contenerse más. Alejandro vio un destello de revelación en esos ojos cubiertos de oscuridad y entendió que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Soy el hermano que nunca conociste», musitó, su voz ahora un susurro tembloroso, como si cada palabra le costara un precio exorbitante. Alejandro se sintió mareado, el aire se espesó alrededor de él, y todo lo que había conocido comenzó a desmoronarse. «¿Qué?», preguntó, sintiendo la necesidad de una explicación. No podía aceptar esa realidad tan rápidamente. Tu madre, la sirvienta, tu familia no es lo que crees. La traición ha estado siempre entre las paredes de esta casa. Ella te ocultó la verdad porque temía por ti, por tu vida», dijo fríamente, y sus palabras cortaron como una cuchilla. Julián, que parecía estar procesando la alucinante revelación, balbuceó, «¿Pero, por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?». El encapuchado hizo una pausa, sus ojos fijos en Julián. La sangre no siempre tiene un camino claro. Se entrelazan historias, decisiones tomadas en un instante que pueden llevar a catástrofes. No fui el único que decidió permanecer en las sombras. Justo en ese momento, un golpe atronador resonó de nuevo, y la puerta principal fue arrasada, dejando entrar un torbellino de sombras y ruidos. La figura de una mujer emergió del caos, una fuerza de la naturaleza que tanto Alejandro como Julián conocían bien, Clara, la sirvienta, ahora con una mirada de furia desenfrenada. «¡Basta! ¿Crees que puedes revelarlo todo de una vez?». «No lo permitiré», gritó, con rabia, como si lo que había estado guardando fuera más que solo secretos. El encapuchado retrocedió, visiblemente afectado por la llegada de Clara. Alejandro sintió que su corazón latía desenfrenado,
atrapado entre la necesidad de conocer la verdad y el terror que emanaba de la sirvienta. Clara, escúchame, dijo Julián, intentando acercarse con cautela, mientras que la atmósfera se llenaba de una tensión palpable. No hay nada que escuchar, Julián. Lo que debes saber es que a veces, las verdades pueden destrozar familias, respondió Clara, su voz enojada pero llena de un miedo inconfundible. La revelación de una verdad dolorosa estaba a punto de desatar el huracán de la traición. Alejandro sintió el peso de esas palabras, el crujido de secretos antiguos que habían sido enterrados bajo capas de mentira. La historia de su madre, de su familia, y de cada decisión que había llevado a ese momento crítico ahora danzaba peligrosamente al borde de ser revelada. El encapuchado dio un paso adelante, con determinación, su voz resonaba como un eco atronador en la estancia. Ella necesita saberlo. La única manera de romper el ciclo es trayendo la verdad a la luz. Alejandro, ¿es tu elección? En ese instante, la tensión alcanzó un clímax insoportable. ¿Qué pasaría si Alejandro decidía conocer cada verdad que latía bajo la superficie de su vida? ¿Llegaría a entender el dolor y la traición que todos llevaban a cuestas? Mientras la sombra de Clara cruzaba la habitación, incapaz de dejar pasar la verdad y ocultar sus propios secretos más amplios, Alejandro sintió que el destino de su familia estaba en sus manos. La siguiente pregunta ardía como una antorcha en su garganta. ¿Por qué me ocultaron todo esto? Pero antes de que pudiera formarse la respuesta, una vibración creciente comenzó a sacudir la casa. Algo más había empezado a resplandecer en las sombras de la verdad. ¿Qué más tenían que esconder? La tensión crecía y el tiempo parecía desvanecerse. Las revelaciones nunca serían sencillas, pero era un camino que alguien debía elegir tomar. ¿Qué más quedaba en la penumbra, esperando ser destapado? ¿Podría Alejandro soportar la verdad que lo aguardaba? La pregunta permanecía suspendida en el aire, como una tormenta en el horizonte, lista para desatarse en cualquier instante. Capítulo 8. La tormenta quebrada. La vibración se intensificó y Alejandro sintió como el suelo temblaba suavemente bajo sus pies, como si la casa misma estuviera respondiendo a las verdades que amenazaban con salir a la luz. Clara, aún con su mirada feroz, parecía darse cuenta de que había superado un límite. Un sudor frío le resbaló por la frente mientras su mente corría veloz, buscando respuestas que nunca llegaron. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Julián, su voz ahogada por el caos creciente. Clara se giró hacia él y lanzó una mirada furiosa. Lo que está pasando es que las verdades tienen un precio, Julián. Y todos debemos pagar en este momento. Alejandro, con el corazón palpitante y una mezcla de miedo y determinación, tomó una decisión. Él quería saber. En lo profundo, un fuego había comenzado a arder. Había estado viviendo en una sombra, una vida construida sobre cimientos falsos, y ya no quería eso. Dímelo, exclamó, dirigiéndose al encapuchado. Necesito saber quién eres, ¿por qué estás aquí? ¿Qué relación tienes con mi madre? Lo que más temía es lo que estoy a punto de revelarte, respondió el encapuchado, su voz ahora resonando más fuerte entre los ecos de la casa. Había un brillo de esperanza en sus ojos, como si supiera que finalmente iba a cumplir un propósito. Justo cuando él iba a hablar, un estruendo ensordecedor llamó su atención. La ventana de la sala estalló en 1000 pedazos, enviando fragmentos brillantes por el aire. Clara retrocedió, gritando mientras se cubría la cara, y Alejandro sintió que la terrorífica realidad se cernía sobre ellos. No, y gritó el encapuchado mientras una sombra oscura se deslizaba por la ventana rota, una presencia que parecía tomar vida propia. A medida que se abalanzaba sobre ellos, Clara comenzó a murmurar palabras que parecían un conjuro. La casa se llenó de un aire frío y un viento feroz comenzó a soplar desde la ventana, como si un portal hacia lo desconocido se hubiera abierto. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de decidir si debía correr o enfrentar lo que venía. Es hora de que entres en la verdad, dijo Clara, ahora con una voz casi hipnótica, mientras el viento aullaba alrededor de ellos. Pero ten cuidado, Alejandro. No hay marcha atrás una vez que cruzas esa línea. ¿Qué significa eso?, preguntó Julián, su tono tembloroso reflejando la incertidumbre que se había apoderado de ellos. El encapuchado respiró hondo, preparándose para lo que se avecinaba.
La oscuridad no es solo un lugar, es un estado de ser. Si decides quedarte aquí, tendrás que enfrentar las sombras que han acechado a tu familia durante generaciones. Alejandro sintió una mezcla de terror y adrenalina. Era su vida, su verdad la que estaba en juego. Voy a hacer lo que deba si así puedo conocer mi historia. Su voz sonaba más decidida de lo que se sentía. La tormenta en el exterior se tornaba más intensa y la sombra oscura avanzaba, como si resignara a ser su guía en esta travesía. Clara asintió, pero su expresión se tornó sombría. Recuerda, joven, algunas verdades son más oscuras que la noche misma. En ese momento, la sombra se abalanzó sobre Alejandro, y sin pensarlo, él dio un paso hacia adelante, decidido a abrazar lo desconocido. La vibración seguía y en el aire se sentía el eco de una advertencia que lo seguía. Un destello de luz atravesó el oscuro abismo, generando una visión fugaz que lo llevó a un rincón de su memoria donde los rostros de su familia sonreían, felices, antes de que la oscuridad los tragara. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, revelando secretos que preferiría no conocer. ¿Estás listo?, preguntó el encapuchado, su mirada fija en Alejandro, como si estuviera esperando la respuesta que definiría su futuro. El viento ladrón del caos se intensificó, y Alejandro sintió que no había vuelta atrás. Sí, estoy listo. La casa crujió y el eco de su decisión resonó. Mientras los muros de la realidad comenzaban a desmoronarse, Alejandro solo podía pensar en una cosa, que realmente lo aguardaba. ¿En las profundidades de su propia historia? La sombra se desbordó, envolviéndolo, e instantáneamente todo se tornó negro. Una sensación de caer en un abismo. La verdad lo llamaba, pero antes de que Alejandro pudiera aferrarse a ella, un grito desgarrador resonó en la oscuridad a su alrededor. Ahora, atrapado entre la vida que había conocido y lo que estaba por venir, comprendió que al final de ese viaje, las respuestas no solo definirían su pasado, sino transformarían su futuro de maneras inimaginables. ¿Saldría a la superficie con respuestas o se perdería haciendo frente a lo inaceptable? El eco de la bruma oscura continuaba mientras él se adentraba en lo desconocido, dispuesto a desentrañar lo que se encontraba esperándole en la negrura. Capítulo 9. El abismo revelador. El negro lo consumió todo. Alejandro sintió que caía, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo él, llevándose consigo el resto de su realidad. En la oscuridad, un frío implacable le caló los huesos, y de repente, esa sensación de vacío se vio interrumpida por ecos lejanos, murmullos que parecían llamar su nombre. Alejandro, una voz susurrante emergió de las sombras, como el eco trágico de su propia angustia. Era familiar y extraña al mismo tiempo. Un nudo se formó en su garganta mientras forzaba su mente a recordar, a conectar. La sombra que lo había envuelto ahora parecía moldearse, delineando figuras que se asomaban entre las tinieblas. Una de esas formas se separó, acercándose lentamente. Era el encapuchado, pero ahora su rostro era visible, un semblante que Alejandro reconoció, aunque nunca había querido creer que realmente existiera, su padre. «Papi, ¿eres tú?», su voz temblaba, entre el miedo y la incredulidad. La imagen de su padre, una figura que había sido solo un recuerdo, ahora resplandecía ante él. «He venido a guiarte, hijo». La voz de su padre se sentía como un abrazo cálido, pero la sinceridad de sus ojos revelaba un abismo de tristeza. «Este lugar está lleno de secretos, demasiados secretos. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué dejaste que todo esto sucediera?», explotó Alejandro, heridas antiguas brotando como sangre fresca. La rabia y el dolor amenazaban con hundirlo en la desesperación. El encapuchado lo miró con pesar. «No era lo que creías. No todo es blanco o negro, Alejandro. La verdad sobre nuestra familia es una historia entrelazada con sombras y decisiones difíciles». De pronto, la oscuridad a su alrededor comenzó a distorsionarse y fragmentos de recuerdos circularon a su alrededor. Su infancia en el parque, la risa de su madre, ese día fatídico donde la vida cambió para siempre. Todo lo que había tenido fue consumido por la tragedia, y él había permanecido en la incerteza durante años. La sirvienta susurró a Alejandro, su voz al borde del llanto. Ella sabía algo. ¿Qué pasó realmente? La figura de su padre se acercó, su rostro reflejaba agonía. Ella fue nuestra salvación y nuestra condena.
Las decisiones que tomamos tienen un precio, mi hijo. Cada vida tiene su precio. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, como si la verdad que estaba intentando atrapar fuera un monstruo al que temía enfrentar. La tempestad de su mente mezclaba la confusión con chispas de esperanza. ¿Y si encuentras la verdad?, preguntó, una nueva determinación brillando entre su miedo. ¿Qué debo hacer para liberarme de esto? Debes elegir. La oscuridad y la luz existen en armonía. Si decides quedarte en la sombra, estarás condenado a perderte en la repetición de los errores de los demás. La voz de su padre tembló, como si temiera el rumbo que tomaría su hijo. Pero si eliges la luz, también hay un costo. De repente, una nueva intensidad invadió el espacio, un brillo emergió del fondo de la oscuridad, como un faro distante. Alejandro se dio cuenta de que ese destello representaba su verdad. Voy a enfrentar lo que sea, se dijo a sí mismo. Con cada palabra, latidos de coraje resonaban en su pecho y entonces, en un giro devastador, la atmósfera cambió. Ecos de gritos resonaron, y ante su mirada se formó una puerta titilante. Varios rostros familiares aparecieron, sus expresiones distorsionadas en agonía. Era el precio de su elección. Alejandro, gritó Clara, su voz alcanzando un tono elevado. Tienes que saber que, a veces, la verdad puede destruir. El conflicto entre la luz y la oscuridad se convirtió en una batalla primordial en su pecho, mientras los rostros clamaban, implorándole que no cruzara. Todo se tambaleaba alrededor de él, un sudor frío empezó a brotar de su frente. Sabía que el momento de la decisión había llegado y no había certeza de lo que lo aguardaba en el otro lado. ¿Qué secretos se abrirían ante él? ¿Podría soportar el peso de la verdad? El eco de la puerta vibró aún más fuerte y, con el corazón en un puño, Alejandro dio un paso hacia adelante, atravesando la umbral, decidido a descubrir qué oscuridades acechaban en su legado familiar mientras el universo se tambaleaba a su alrededor y su grito se perdía en la nada mientras el eco de su decisión resonaba. Una pregunta se cernía sobre él: ¿estaría preparado para enfrentar lo que había estado oculto todo este tiempo? La luz estalló como una explosión en sus ojos cuando Alejandro cruzó el umbral. De repente, se sintió inmerso en una escena de su infancia, tan vívida que le arrancó un suspiro. Un parque iluminado por el sol, risas infantiles que llenaban el aire, su madre sonriendo, su padre jugando con él. Todo lo que había perdido, lo que había sido desterrado a lo más oscuro de su memoria. Regía su mente como un eco, pero de la calidez familiar, el ambiente cambió drásticamente. Las risas se convirtieron en gritos apagados, el sol se tornó en sombras inquietantes. Las imágenes de su familia comenzaron a fragmentarse, y rostros familiares se distorsionaron en una mueca de dolor. Era como si la luz que antes había brillado con fuerza ahora se desvanecía, dejando solo un rastro de sombras acechantes. El encapuchado, ahora revelado como su hermano, miró a Alejandro con un brillo de preocupación. Debes luchar contra lo que viene, Alejandro. La verdad no es solo un regalo, es una maldición con la que debes aprender a vivir. La escena frente a él cambió abruptamente, como si un viento helado hubiera barrido el lugar, llevándose consigo los recuerdos. Ahora estaban en un sótano oscuro, donde las cartas amarillentas de la familia Villanueva y los ecos de secretos perdidos retumbaban en las paredes. Alejandro vio su propia mano temblando mientras cogía las cartas, las mismas que lo habían llevado a este punto. Aquí estaban, escritas con la tinta de la desesperación y la culpa, un recordatorio de promesas rotas. Esto es lo que ellos nunca querían que supieras, dijo el encapuchado, su voz un murmullo en la penumbra. La familia fue arrastrada por el deseo de protegerte, pero la verdad siempre encuentra su camino. Alejandro sintió una presión intensa en su pecho. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar a su familia del peso de esos secretos? ¿Era cierto que la verdad liberaba, o solo traería más dolor? Mira, gritó su hermano, señalando hacia una oscura esquina del sótano. Alejandro se volvió y vio a Clara, de pie, con el rostro marcado por las cicatrices del pasado. Tenía una expresión de tristeza y coraje, pero también de resignación. No estoy aquí para hacer daño, dijo ella, su voz quebrándose en un sollozo. Solo quería protegerte. Lo que la familia ha escondido ha sido un intento de mantenerte a salvo.
¿A salvo de qué?, preguntó Alejandro, dejando que la frustración floreciera. ¿De la verdad? Clara bajó la mirada, como si supiera que cada respuesta solo profundizaría el abismo entre ellos. La verdad tiene un precio, Alejandro. Y aquellos que buscan conocerla deben estar dispuestos a enfrentar las consecuencias. Aquel pesado silencio se volvió interminable, colmado de miradas que buscaban la redención, incluso la absolución. Alejandro sintió el peso de las caderas sobre él. Era un momento crucial. ¿Qué pasaría si simplemente decidiera seguir adelante, vivir en la ignorancia? No quiero vivir con más mentiras, Clara dijo con firmeza. Tienes razón. Si todo lo que he anhelado es conocer la verdad, haré lo que deba, aunque duela. El encapuchado asintió, como si validara su decisión. Recuerda, este es solo el comienzo. La verdad te preparará para lo que vendrá. De repente, el sótano comenzó a vibrar, un eco que resonaba en la profundidad de sus entrañas. Era como si la casa misma estuviera viva, sintiendo la ira de tantos secretos que estaban a punto de ser revelados. «Aléjate», gritó Clara, pero era demasiado tarde. La vibración se intensificó, un estruendo ensordecedor resonó mientras el mundo se desmoronaba alrededor de ellos. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la realidad se desvanecía y con ello toda la carga de generaciones de dolor y mentira. Cuando reabrió los ojos, se encontró de pie en la entrada de la mansión, respirando el aire fresco de la noche. Giró rápidamente hacia atrás, buscando a su hermano y a Clara, pero no había rastro de ellos. Solo un vacío abrumador lo envolvía. Las sombras cayeron sobre él, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Las verdades aún lo seguían, y prometían no devolverle su pasado sin reclamar algo a cambio. Mientras se dirigía hacia la luz de la luna, sintió en su interior una mezcla de temor y determinación. Sabía que la lucha no había terminado, que cada revelación abriría una puerta a otra realidad que jamás imaginó posible. Sin embargo, Alejandro no estaba solo. Las lecciones llevadas consigo lo guiaron hacia adelante. Con cada paso firme, se comprometería a buscar su verdad, a enfrentar las sombras que alimentaban la maldición de su familia. Y en este nuevo capítulo de su vida, Alejandro supo que, pase lo que pase, no se detendría. Había encontrado su propósito y no hay mayor fuerza que un corazón resuelto, combatiendo contra todo pronóstico. La noche se llenó de promesas, y aun entre la oscuridad, un nuevo amanecer parecía aliarse con su destino. Alejandro estaba listo. Sus sombras ya no lo paralizaban, ahora eran su impulso hacia la verdad y su libertad. Y así, con cada paso firme hacia la incertidumbre, comenzó una nueva historia. Ahora es tu turno de ser parte de esta comunidad. Si has disfrutado de esta historia y las emociones que ha traído, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte futuros relatos. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Y no olvides llenar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de Alejandro. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu verdadero apoyo y ser parte de esta familia. No esperes ni un segundo más.